La tercera propuesta de impulso es la 121, instando a la Junta de Extremadura a establecer una bonificación del 50% de las tasas de la UTV para los vehículos de la región con carácter universal y sin solicitud previa del usuario. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el proponente de la iniciativa, para su defensa, dispone de 10 minutos y tiene la palabra el señor Ferreira Alonso. Gracias, vicepresidenta. Señoría, la iniciativa que traemos hoy pretende que la Junta de Extremadura bonifique el 50% de las tasas de ITV para los 740.000 vehículos que tiene esta región aproximadamente. 740.000 entre vehículos profesionales y vehículos de uso privado. Una medida que alivia el gasto de una inmensa mayoría de familias y empresas extremeñas, como pudimos comprobar cuando se puso en marcha con el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara. Esta medida supuso entonces un impacto en los ingresos del presupuesto autonómico de en torno a 5 millones de euros, prácticamente lo que se recaudaba con el impuesto de patrimonio que pagaban las 1.200 personas con más propiedades de la región. Las coincidencias hacen entender para qué sirve la política. El Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox aprobó un presupuesto para 2024 donde eliminó el impuesto de patrimonio para unos pocos extremeños y, para cuadrar esas cuentas, eliminó la bonificación de las tasas de ITV de la que disfrutaban cientos de miles de extremeños. Qué buen ejemplo para entender que los 4.000 euros de media que se han ahorrado los más ricos de la región han sido pagados por la mayoría de extremeños y extremeñas, volviendo a pagar las tasas de ITV al completo. Y ahí está la clave, señorías, en el para qué. Esto es lo que nos debe mover en política. No el con quién acordamos, sino en el para qué acordamos. No es lo que llevan haciendo ustedes toda la mañana el Partido Popular y Vox, de hablando del con quién, pegándose por las siglas, sino en el para qué se acuerda. Los partidos políticos defendemos una parte de la sociedad. De ahí nuestro propio nombre, partidos, porque defendemos una parte. Y por eso discrepamos. Pero una sociedad necesita que de las discrepancias salgan acuerdos donde todos cedan. Y de esos acuerdos se beneficie la mayoría social. Si esto no ocurre, la política se convierte en un problema para la gente. Pero cuando el que gobierna es la segunda fuerza y está en minoría absoluta, si no hay acuerdo, directamente no hay gobierno. Directamente ustedes no tienen nada que hacer si no hay acuerdo. Y el Gobierno de la señora Guardiola presentó unos presupuestos para 2025 en solitario, sin hablar con nadie y sin ninguna voluntad de acuerdo. Eran lentejas y con lentejas nos tuvieron 4 meses. Este Gobierno en minoría quería aprovechar una coyuntura, llevar la política al con quién y dejar el para qué de lado. Su estrategia era lo que hemos visto hoy durante toda la mañana, que nos peleáramos entre bloques para dejar de hablar de los problemas de la gente. Pero el Partido Socialista eligió el para qué. Y el para qué fue poner encima de la mesa propuestas para un posible acuerdo de presupuestos. Dejar las siglas a un lado, olvidar la soberbia de la señora Guardiola y pensar en los problemas de los extremeños y extremeñas. Señorías, anteponer Extremadura frente al interés partidista y proponer medidas que nos llevaran a un acuerdo presupuestario, aunque este Gobierno a la deriva no lo merezca. Renunciar a nuestra posición de máximos, sabiendo que ese presupuesto no era nuestro, para acordar medidas que mejoraban la vida de la mayoría social. Así, cuando se truncaron las opciones de acuerdo de este Gobierno en minoría con quien piensa y habla como ellos, con el Grupo Parlamentario Vox, con esa ruptura, que se debe estrictamente a táctica electoral, no a diferencias ideológicas, ahí entró el PSOE en escena. Cuando se terminó el con quién del señor Feijóo y el señor Abascal, in extremis, el Gobierno de la señora Guardiola, después de 4 meses sin querer hablar, nos llaman para buscar un acuerdo. Insisto,
Después de 4 meses sin buscar un acuerdo, 3 días antes de votar el presupuesto, nos llaman para buscar un acuerdo. Y ahí entra el para qué. Porque aunque, como decía, que este Gobierno de la mentira no lo mereciera, nosotros acudimos. Y acudimos con propuestas para acordar y dejar pasar este presupuesto. Propuestas para rebajar la carga fiscal en el IRPF de las clases medias de esta región y recuperar la justicia fiscal con la que terminaron ustedes en 2024. Para recuperar la gratuidad de servicios esenciales como los comedores escolares. Para impulsar la ejecución de infraestructuras sanitarias, educativas o infraestructuras viarias que son muy necesarias para la región. O propuestas como la que traemos aquí hoy, para reducir el 50% de la tasa de ITV a cientos de miles de extremeños. Insisto, no era nuestro presupuesto, pero podíamos acordar medidas beneficiosas para todos los extremeños y extremeñas. Y cuando todo estaba encarrilado, la señora Guardiola retiró unilateralmente los presupuestos. La señora Guardiola volvió al ¿con quién? No se podía acordar con el PSOE. ¿Saben por qué? Porque al mismo tiempo se votaba el decreto de escudo social del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Y el señor Feijóo dio la orden de votar en contra junto con Vox, los de la pinza, junto con Vox y junto a los independentistas del partido de Puigdemont. Y esa fue la orden que dio el señor Feijóo, perjudicando a miles de extremeños y extremeñas. De eso yo no le he escuchado nada que hablar, lo que votaron los diputados del Partido Popular de Extremadura. ¿Y sabe cuál era el objetivo? El que tiene siempre el Partido Popular cuando está en la oposición. Bloquear España. Bloquear España. Y para eso no quedaba otra, por la coincidencia, que bloquear Extremadura. Y así ocurrió. El señor Feijóo bloqueó la subida de las pensiones, bloqueó la continuidad de los abonos de transporte gratuitos, bloqueó la subida del salario mínimo interprofesional y muchas más medidas que afectaban positivamente a miles de extremeños y extremeñas. Y la señora Guardiola, cumpliendo órdenes, bloqueó Extremadura, retirando un presupuesto que dejaba fuera muchas medidas acordadas con el Partido Socialista. Como esta situación era tan difícil de explicar y tan perjudicial para los intereses de Extremadura, de forma improvisada, con absoluta precipitación, anunciaron un nuevo decreto fiscal que tiene el mismo sello. Un decreto que vuelven a presentar y aprobar en Consejo de Gobierno sin hablarlo con nadie, y sin buscar ningún tipo de acuerdo. Un decreto que, para que quede claro, no recoge la inmensa mayoría de las propuestas acordadas con el Grupo Socialista para dejar tramitar los presupuestos. No las recoges, que llevan una semana mintiendo a los extremeños y extremeñas. No las recogen. Por eso el PSOE de Extremadura ha presentado alegaciones a este decreto. Por eso lo ha presentado. No sé qué problema tienen. Dicen que no se puede, pues presentadas están. En la Junta de Extremadura están registradas, ahí las tienen. Alegaciones que recogen, que eso es lo que no quieren escuchar, que recogen buena parte de las propuestas que hicimos para sacar los presupuestos adelante y que no están recogidas en este decreto. Y nos dijeron que sí, pero no las han recogido en este decreto. Y como no quieren explicarlo, quieren cuestionar que hayamos presentado alegaciones. Pues ahí las tiene su Gobierno. El PSOE presenta alegaciones y aquí en el Parlamento les traemos estas alegaciones en formato de iniciativa parlamentaria. Y esta iniciativa es la primera prueba para saber si este Gobierno está dispuesto a acordar o no. Señorías del Partido Popular, hablemos del para qué. ¿Están dispuestos a incluir en el decreto lo que acordamos para presupuesto o ahora ya tienen el acuerdo con Vox? ¿Están dispuestos o no? Eso tienen que aclararlo. Porque esta iniciativa es muy sencilla. Se lo propusimos como enmienda a los presupuestos. Estaba entre las medidas que nos aceptaban para acordar. Y ustedes, sí, no diga que no, estaba entre las medidas que estaban para acordar. Y ustedes no la han incluido en el decreto. No la han incluido en el decreto. Le hemos presentado la misma propuesta en las alegaciones al decreto. Y hoy se lo hemos traído como iniciativa a esta Cámara. Así que hablemos del para qué, señorías del Partido Popular. ¿Están ustedes a favor de bonificar el 50% de las tasas de ITV para los extremeños y extremeñas, para todos los vehículos, o no están de acuerdo? Ese es el para qué. Y déjense ya de pelearse por la sigla de que la pinza con uno con otro. ¿Están de acuerdo o no?
Vayan a lo que les interesa a los extremeños y extremeñas. A ver si somos capaces de que hablen de los problemas de la gente. Si están de acuerdo y votan a favor de esta iniciativa, es sencillo y rápido para el Gobierno, tan fácil como incluir nuestras alegaciones al decreto y quedará convalidado por esta Cámara en cuestión de semanas y puesto en marcha. Pero si votan en contra, ustedes con su voto estarán confirmando que la negociación presupuestaria fue un engaño más de la señora Guardiola a los extremeños y extremeñas. Hoy no están ni la señora Guardiola ni la señora Manzano, ya vemos lo que les interesa, reducirle la carga fiscal a los extremeños y extremeñas. Yo les preguntaría, ¿siguen pensando que se puede bonificar las ITV para cientos de miles de extremeños como les propusimos? ¿O reconocen que la negociación presupuestaria fue una negociación fake? Fue otro engaño como nos tienen acostumbrados. Porque aquí ya no les vale la demagogia que llevamos viendo semanas. Hoy, con su palabra, y lo que es más importante, con su voto, nos van a sacar de dudas. Estaremos atentos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira. A continuación, es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes ya, señorías, a todos y a todas. La propuesta que trae el Grupo Parlamentario Socialista es una propuesta razonable, dentro de que los parámetros en los que nos estamos moviendo, estamos hablando de una tasa, no estamos hablando de un impuesto. Es una obligación necesaria el mantener la revisión de los vehículos y, efectivamente, son muchos vehículos los que en Extremadura pasan todos los años por las estaciones de la ITV, sean públicas o privadas. 740.000 en la cifra aproximada que manejamos. Y nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Pero quiero aprovechar este tiempo de posicionamiento para hacer referencia a que, efectivamente, no es cualquier cosa que tengamos el segundo parque de vehículos más envejecido de toda España. Nos gana Castilla y León, pero nosotros nos mantenemos en nuestra línea. Todas las referencias que hay a nivel estatal, estamos en lo peor, en todo lo relacionado con lo económico. Somos los últimos o los penúltimos, en este caso los penúltimos. La edad media actual de los vehículos en Extremadura es de 16 años. En 2023 era de 15 años y medio. Es decir, que vamos alargando todavía aún más los vehículos. Y la media estatal está en 14 años, que tampoco está mal. Son datos de Faconauto, que es la Federación Nacional de Concesionarios de Automóviles. Esto tiene una... y también tiene que ver con el descenso de las matriculaciones. En 2023 también en Extremadura el descenso fue respecto a 2019, el año antes del COVID, un descenso nada menos que del 37% de las matriculaciones. Es decir, que todo lo relacionado con el vehículo, la venta del vehículo, está seriamente afectado. Los coches nuevos, además, tardan en entregarse, se alargan los periodos de entrega de los coches nuevos. Se achaca a los microchips, se achaca a los problemas que tiene la industria para conseguir piezas, etcétera, etcétera. Y esto hace que se reparen más los vehículos antiguos. Otro de los problemas que tenemos es lo relacionado con que no acaban de despegar la venta de los vehículos híbridos y eléctricos. 1, son más caros. 2, tampoco hay infraestructura para garantizar el repostaje de los motores eléctricos.
De forma que en Extremadura solo representa el 2,4% del parque automovilístico que tenemos. Es el más bajo de toda España, el parque de automóviles eléctricos que tenemos en Extremadura. Todo esto tiene que ver con las dificultades económicas que tienen los trabajadores y trabajadoras en Extremadura, con el nivel económico que tenemos, y a todo esto habría que sumarle todo el parque, porque hasta ahora solo hemos hablado de automóviles, habría que sumarle todo el parque de las pequeñas y medianas empresas que funcionan con furgonetas, pequeños camiones, etcétera, etcétera, de transporte, que también están incluidos aquí y también tienen un envejecimiento muy grande. Con lo cual, reducirla en 50% la tasa, qué menos. Pero lo que de verdad tenemos que afrontar es que la situación del transporte en Extremadura es muy complicada, y estamos hablando del transporte individual, que por desgracia no tenemos transporte público con el que sustituirlo. Es decir, no tenemos trenes de cercanía con suficiente frecuencia, no tenemos trenes de mercancía que puedan sustituir al transporte por carretera de las mercancías, no tenemos planes para que haya una distribución en trenes de mercancía que solo tengan que permitan que haya solo mercancías por coches del último kilómetro. En fin, esto es solo la punta del iceberg. Vamos a apoyarlo porque nos parece de justicia y porque además creemos que beneficia a quien más curra y menos dinero tiene. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por un tiempo de 5 minutos. Buenos días, señorías. ¿Dónde estamos que ya hasta Unidas por Extremadura apoya rebajas fiscales? Habrá que verlo. Podíamos apoyar otras tasas y otras rebajas fiscales como el IBI o la tasa de basura. También la utilizan todo el mundo. Dicho esto, y oído a su señoría a lo largo de la mañana, aquí ciertamente está un novato de Vox orgulloso de serlo, que aprende día a día, no como la señora consejera, que también es novata porque nosotros la pusimos ahí en ese asiento, si no estaría allí o por allí, que parece que viene con todo aprendido y sentando cátedra permanentemente día a día en esta casa. Por lo tanto, sí, novato, orgulloso y aprendiendo día a día. Con respecto a esta propuesta de impulso, la vamos a apoyar. Y la vamos a apoyar porque nosotros creemos en las rebajas fiscales, no porque sea suya. Como dijo mi presidente del grupo parlamentario, nosotros, nuestras propuestas, que son nuestras ideas, que nos parecen bien, las apoyamos. Y ciertamente, como viene esta propuesta de impulso, es decir, esta bonificación se quitó en el presupuesto del 2023 porque formábamos parte de un gobierno y teníamos que negociar, pero se planteó en ese presupuesto que siguiese la bonificación. Lo raro es que ustedes la hiciesen, porque en esos momentos donde ustedes aplicaron la bonificación al 50%, otras comunidades aplicaban rebajas fiscales mucho más fuertes y el señor Fernández Vara se dejó caer con una bonificación de una tasa del 50%. Tampoco se le llene la boca de que miran por los extremeños. Nosotros la planteamos en el presupuesto del 2023 y por responsabilidad no se nos aceptó. La hemos vuelto a plantear en las negociaciones de este año y tampoco se nos ha aceptado. Y ustedes también, porque estaban negociando a la misma vez. Y como sabían que no iban a llegar a acuerdos con ninguno de los dos, el día 31 de diciembre se saca el decreto. Este decreto que está aquí. Este decreto, a 31 de diciembre, para que fuese para adelante y que se negociase lo que se negociase con unos y con otros, porque estaban negociando a dos bandas y se dijo desde el principio
va para adelante para que se apruebe y no se quite esto. Porque nosotros creemos que debe afectar a todos los ciudadanos. Ciertamente a empresarios y autónomos sí, pero al trabajador, a esa enfermera de Montemolín que todos los días va a quirófanos del Hospital de Llerena, que hace 30 kilómetros de ida y vuelta, 60, 150 a la semana, ¿vale? Y 1.200 al mes, que utiliza su medio de transporte, su coche particular de 16 o 17 años para ir al trabajo, también debería de afectarle. También le debería afectar esta bonificación. Y por eso pensamos que es buena. No porque ustedes la presenten. No porque ustedes la presenten, porque es que si no dicen ahora la pinza de PP y Vox o de PSOE y Vox. No, no por eso. No por eso, porque nos parece bien. Y se quitó en el 2023 por parte y por responsabilidad de una negociación como parte del Gobierno. Y yo quiero hablar, porque esto es una medida fiscal, una medida que estaba en los presupuestos, una medida que, como no hay presupuestos, se ha sacado en un decreto. Y lo que realmente pasa es que el no aprobar los presupuestos tiene importantes implicaciones para la economía de la región, a corto y a largo plazo. Prorrogar unos presupuestos implica que el Gobierno operará con cifras y prioridades diseñadas para un contexto económico diferente y cambiante, que no es el actual. Y eso lo tienen que tener ustedes presente. La falta de presupuestos nuevos genera incertidumbre, y eso no se lo olvide, genera incertidumbre y desconfianza entre todos los agentes económicos, inversores, empresas, en los hogares. Están ustedes creando desconfianza e incertidumbre, porque esto, como decía el señor Mariano Rajoy, afecta a la economía. La confianza es esencial y ustedes no tienen la confianza de esta Cámara. La incapacidad para aprobar los presupuestos refleja una falta de consenso político y eso ustedes no lo pueden obviar. Es la realidad. No son capaces de negociar con nadie. Dañan su credibilidad, la credibilidad del Gobierno, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, como incluso a nivel internacional. La prórroga de presupuestos se percibe por la sociedad como una derrota política, lo diga Agamenón o su porquero, ya que los presupuestos son la herramienta principal de materializar las prioridades de un Gobierno y no de la oposición, sino de ustedes, del Gobierno del Partido Popular de María Guardiola. Y me van a cortar, entonces lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Había finalizado su tiempo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Gómez de Tejada por un tiempo de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos ya. De nuevo nos encontramos con una propuesta de impulso tramposa, mentirosa. Pero la verdad es que hoy en día ver a un socialista mintiendo en cualquier sitio, a cualquier hora y hablando de cualquier cosa, desgraciadamente se ha convertido ya en un hábito, con lo cual no nos extraña. Miren, yo me atrevería a decir que ustedes nos traen este tipo de propuestas aquí simplemente, por ejemplo, para que no se hable de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, la vergüenza de los votos, 4 diputados extremeños votando en contra de que se mantenga la central nuclear de Almará, o votando en contra de la conversión a autovía de la Nacional 432, o de la imputación de su líder, el señor Gallardo. Entonces, ustedes nos traen estas cosas y además mintiendo. Señor Ferreira, esto no estaba en las enmiendas de los presupuestos. Usted sabe que no, estaba a los profesionales. Y hay un decreto, que se puede hablar sí con decreto o sin decreto sin solicitarlo, pero estaba solo para los profesionales. De hecho, ustedes hacen trampas hasta con las cuentas no se les dan bien, ¿eh? Hasta el Tribunal de Cuentas les corrige. Lo mismo maquillan los presupuestos para ocultar un déficit de 166 millones de euros que dicen que esto le va a costar a los extremeños 5 millones de euros. ¿Qué cuentas hacen ustedes? 3 millones de euros de las ITV que gestiona la Junta y 7,5 millones de las ITV de ITV Basa. Claro que si ustedes no le pagan a ITV Basa como no habían hecho en 2023, entonces sí salen, no salen 5, salen 3. No hagan trampas, es que siempre están mintiendo, siempre.
Nosotros estamos de acuerdo con la bonificación a los profesionales y eso es lo que se negoció en los presupuestos. Le dijimos que no a sus socios de pinza y les dijimos que no a ustedes. No engañen, lo que pasa es que tienen que venir aquí a distraernos a todos. Por cierto, hablando de pensiones o de bajada de sueldo a los funcionarios, les recuerdo que su líder, el señor Sánchez, hoy presidente, ha sido el único que con su dedito votó congelar las pensiones y bajarle el sueldo a los funcionarios. Claro, con un gobierno del señor Zapatero. Orgullosos también, ¿no? Como lo de Almaraz y como todo. Si es que ustedes no tienen por dónde, o sea, les da tanta vergüenza que nos traen estas cosas para entretenernos. No, mire usted, ya los profesionales, que son los que realmente tienen que afrontar, ya tienen bonificado ese 50%, señor Ferreira. Yo no sé, vamos, es que no entiendo bien. Trae esta propuesta para hablar de otras cosas y para que no se hable de todas sus miserias. Mire usted, a ustedes lo que les molesta es que Extremadura crece. A ustedes lo que les molesta es que día a día, con el Gobierno de la presidenta María Guardiola, Extremadura sigue creciendo. A ustedes lo que les molesta son los récords que batimos en turismo, que venimos de una Fitur que Extremadura se ha lucido. A ustedes les molesta el récord de creación de empresas. A ustedes les molesta que hemos avanzado un montón de puestos en competitividad fiscal. Les molesta muchísimo que en un año el paro ha bajado casi un 9%, mucho más que la media nacional. Les molesta muchísimo que hay más extremeños trabajando, que hay más mujeres trabajando, que hay más jóvenes trabajando. Les molesta también que tengamos récord en exportaciones. Extremadura, en definitiva, ahora encabeza ranking económico. Y no lo decimos nosotros, lo dice la AIREF. Y a ustedes eso les molesta. Y como les molesta, se alían con sus socios, los de la pinza, que han dejado solo allí al señor García, para poner palos en las ruedas. Es lo que hacen a este Gobierno, porque aquellos señores no miran a Extremadura, porque desde donde les mandan las cosas para traer aquí o les mandan las órdenes, no saben ni dónde está Extremadura. Y ustedes aprovechan y que ellos se dejan utilizar porque les interesa y los utilizan. Si es que se alimentan unos a otros y mientras tanto los extremeños sufriendo. Ustedes trajeron esta medida por puro electoralismo. Porque yo estaba aquí y además no la traían con un 50, no mienta, la traían con un 25. Lo que pasa es que modificaron al 50 con una enmienda de otro grupo parlamentario. Y la anunciaron con un montón de tasas, que si la de caza, que si la de pesca, como si fuera... No. El titular fue la mayor bajada de tasas de Extremadura. Porque teníamos los mayores impuestos con los peores sueldos. Y entonces tenían que engañar al extremeño. Sí, fue un engaño. Y lo metieron en los presupuestos del 23. Estuvieron 6 meses en vigor y encima no pagaron a ITV Basa, hemos pagado nosotros. Nosotros no, el Gobierno de la presidenta María Guardiola y todos sus consejeros. Hombre, no mientan. Ya está bien de mentir y de engañar. Ahora sale usted aquí, se vuelve a inventar todos los datos y dice los que mentimos somos nosotros. No, mienten aquellos señores, mienten ustedes y bueno, el señor Macías, no, muchas gracias, señor Macías, por su tono, pero nosotros no podemos aprobar esto porque esto es otro engañabobos y es otra treta del Partido Socialista. No quieren ustedes hablar de lo que hacen sus diputados y sus senadores en el Congreso y en el Senado y no quieren ustedes hablar de su líder imputado y no quieren ustedes hablar del hermano de su jefe, el uno, imputado también, y no quieren ustedes hablar de nada de eso y nos traen estas cosas. Y vamos a votar que no, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos. El Grupo Parlamentario Socialista y el señor Ferreira Alonso tiene la palabra. Gracias, vicepresidenta. Hay que ver, señora Gómez de Tejada, las vueltas que ha hablado usted y de todo lo que ha hablado para acabar confirmando a todos los extremeños y a todas las extremeñas que se van a quedar solos votando en contra de que mañana tengan un 50% menos que pagar de la ITV. Eso es lo que van a votar ustedes. Déjese de rollo, que aquí ha soltado un rollo infumable. Mire, además nos dice, es que ustedes mienten. No use usted la palabra mentira todo el rato. Sonrójese un poco, sonrójese un poco. Es que dice que ustedes mienten y se pone a hablar de empleo. Mire, yo no me invento los datos. Es mentira que a día de hoy en Extremadura haya más gente trabajando que nunca. Usted acaba de mentir a tribuna. En 2024 hemos perdido 900 empleos, mientras España ha generado 500.000 de empleos más. Por lo tanto, ¿quién miente aquí? ¿Quién miente aquí? Ya está bien de demagogia. Ya está bien.
Aquí la única realidad es que ustedes van a votar en contra de bonificar el 50% de las tasas de ITV a los extremeños y extremeñas. Y esa es la única realidad que tenemos. Así que déjense de rollo y de hablar de pinzas y de cosas extrañas. Mire, le voy a decir otra verdad como un castillo. Y cuando tenga oportunidad me lo responda. Aunque el Gobierno no puede responderme porque está prácticamente ausente. Se lo voy a decir alto y claro. El Partido Socialista nunca ha hablado ni ha intentado acordar nada con el Grupo Parlamentario Vox. Nunca. ¿Le queda claro? ¿Sabe usted quién es la única persona en Extremadura que dijo que nunca hablaría con ellos y ha acordado con Vox? ¿Sabe cuál es la única persona que ha hecho una pinza de verdad? La señora presidenta de la Junta de Extremadura ausente. Esa es la única pinza que existe en Extremadura. Por lo tanto, dejen ustedes la demagogia, porque ustedes gobiernan gracias al Grupo Parlamentario Vox. Yo sé que se están peleando mucho por la derecha, porque están preocupados, pero déjennos nosotros tranquilos. Nosotros venimos aquí a hacer propuestas. No venimos a aburrir a nadie. Propuestas como la que le traemos aquí. Su problema es que la quieren votar en contra, entonces les molesta que las traigamos. Pero ustedes se pelean por ver quién vota más o menos con el Partido Socialista. ¿Sabe la realidad? Que el único partido que trae propuestas a esta Cámara es el Partido Socialista. Por eso se pelean, por eso. A ver si trabajan un poquito más y traen propuestas y no demagógicas. Y, por cierto, ustedes dicen que están en contra de que se bonifiquen las tasas de la ITV para los extremeños y extremeñas. Que, por cierto, señor García, está muy bien que le parezca poco lo que hizo el señor Fernández Vara, pero es que ustedes la eliminaron junto con el Partido Popular. Esa es la realidad. Por eso hablaba de no el con quién, sino el para qué. Es que ustedes al final pactaron esto. La eliminaron. Esa es la realidad. Y nosotros la pusimos, la bonificación. Y ustedes la quitaron. Por lo tanto, hablemos del para qué. Ustedes llevan toda la mañana hablando de Almaraz y del voto de los diputados socialistas. Yo también le voy a hablar. ¿Ustedes para quién hacen política? ¿A quién defienden en este país? ¿Ah, sí? Defienden. ¿Ustedes por qué no le cuentan la verdad a los extremeños y extremeñas? ¿Por qué no le cuentan que la PNL que se votó ayer de Almaraz le estaban pidiendo que se le eliminaran los impuestos a las energéticas que se han forrado a base de la central nuclear? ¿Por qué no le dicen la verdad a los extremeños y a las extremeñas? ¿Por qué no le dicen la verdad a los extremeños y a las extremeñas? Eso es lo que pedían en la PNL. Eso es lo que pedían. Señor Ferreira, tiene su tiempo paralizado. Vamos a reflexionar. Vamos a respetarnos entre todos y entre todas, y sobre todo quien está en el uso de la palabra, el diputado o diputada que está en el uso de la palabra, porque todos los grupos parlamentarios tienen su turno para verter las opiniones que consideren oportunas. Por lo tanto, respetemos las reglas que nos hemos dado si queremos de verdad que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas nos vean con el mismo respeto. Por lo tanto, señor Pacheco, vamos a hacer lo que debemos hacer entre todos y todas en el día de hoy. ¿De acuerdo? Puede continuar, señor Ferreira. Gracias, vicepresidenta. Mire, usted decía que si no eran 5 millones lo que costaba la bonificación de la tasa, que eran 10, porque no habíamos calculado bien. Imagínese que son 10. Imagínese que no son 5, que son 10 millones. Y a ustedes eso les parece mucho para bonificar los extremeños y extremeñas. ¿Me puede decir cuánto cuesta la gestión de los residuos de las centrales nucleares a las energéticas que le quieren perdonar en millones de euros? Es que ustedes le quieren perdonar el gasto que tienen que hacer las energéticas para que sigan produciendo energía. ¿Y quién paga el gasto? ¿Quién paga el gasto si no lo pagan las empresas a las que están obligadas? ¿Quién lo paga, señora Gómez de Tejada? Lo pagamos todos y todas. Por lo tanto, los que engañan a los extremeños y extremeñas son ustedes. Son ustedes y hacen demagogia. Y, por cierto, dejen de señalar a mis compañeros en el Congreso de los Diputados. Porque si nos señalamos todos. ¿Qué votaron sus compañeros del Partido Popular cuando se debatía el decreto para subir las pensiones mínimas y no contributivas en España? ¿Qué votaron sus compañeros en el Congreso de los Diputados cuando tenían la opción de no necesitar a los independentistas de Junts? ¿Qué votaron? En contra. ¿Qué votaron sobre la subida del salario mínimo interprofesional?
En contra. ¿Qué votaron sobre el transporte gratuito? En contra. Por lo tanto, no hagan demagogia. Ustedes, cuando tienen que decidir a quién defienden, siempre defienden a los más poderosos, siempre defienden a una minoría. Y nosotros, les guste o no, vamos a traer iniciativas a esta Cámara para defender a la mayoría social de Extremadura, les guste o no, y voten lo que crean, pero nosotros vamos a defender a la mayoría de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira. La cuarta propuesta de impulso.